Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo debate pasó ya el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para iniciar este diálogo respecto de estas reformas a la Ley de Comunicación, hemos invitado a la asambleísta Jessica Castillo. Vamos a revisar su perfil. Jessica Castillo, antropóloga, asambleísta por la provincia de Pichincha, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Y para complementar este diálogo hemos invitado al asambleísta Juan Fernando Flores. Revisemos su perfil. Juan Fernando Flores, arquitecto, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. El Pleno de la Asamblea Nacional discutió ya en primera instancia el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, las reformas que fueron analizadas al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Cuáles fueron los puntos de vista que se presentaron en el seno del Parlamento? Lo vamos a revisar en el siguiente video. El primer debate del proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación empezó con una comisión general en donde el legislativo escuchó diversos criterios. Creemos que el Consejo de Comunicación, la composición del Consejo no cumple estándares internacionales. Marta Roldós de la Fundación Mil Hojas enfocó sus observaciones en la conformación del Consejo de Regulación de la Información. Porque justamente son esos poderes públicos los que tienen que responder ante la prensa y la ciudadanía. Mientras que Jorge Guachamín de Corape y Cristina Benavides, docente de la Universidad Central del Ecuador, explicaron que la propuesta legal busca la democratización de la comunicación. Tiene que existir una democratización si hay una distribución equitativa de frecuencias, sino que exista una retroalimentación permanente. Por su parte, la asambleísta Marjorie Chávez, ponente del informe, indicó que se trata de una nueva propuesta legal de 38 artículos, en donde se incluyen las 5 reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que planteamos frontalmente es sustituir un modelo de censura por otro de responsabilidad ulterior. Ya en el debate, los legisladores expusieron sus criterios. En total, intervinieron 18 legisladores. La Comisión de Relaciones Internacionales será la encargada de recoger las observaciones y procesarlas en el informe para segundo debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar con usted, asambleísta Jessica Castillo, legisladora. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenida. Gracias por la invitación, Ricardo. Para nosotros es gustoso poder participar en estas entrevistas para que nuestros ciudadanos y nuestro Ecuador comprenda y vea el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Claro que sí, asambleísta, muchas gracias. Legislador Juan Fernando Flores, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación y poder compartir este espacio con una gran asambleísta como Jessica Castillo. Gracias, legisladores. Bueno, ustedes como máximas autoridades de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidente y vicepresidenta respectivamente, queremos conocer un poco cómo se lleva adelante este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que, en fin, tiene un nombre un poco más extenso, que lo que busca es la libertad de expresión, se dijo. Voy a empezar con usted, asambleísta Jessica Castillo. ¿Cómo fue presentado este proyecto de reformas? ¿Cómo fue el trabajo al interior de la mesa legislativa, por favor? Por supuesto, hemos recibido en la Comisión de Relaciones Internacionales
y Movilidad Humana este proyecto que generó al principio controversias porque querían que se haga una reforma, pero con mayoría absoluta ante una moción que se presentó dentro de la comisión, se decidió hacer un proyecto nuevo llamado así con un nombre bastante extenso, dentro de la Comisión de Ley Orgánica para Garantía, Promoción y Protección de Libertad de Prensa y Opinión, de Expresión y Comunicación. Y pienso que es muy importante este proyecto porque busca garantizar los derechos de todas las partes involucradas, la libertad de prensa, de expresión y de opinión, pese a no ser derechos absolutos que deben proteger y garantizarse. En sí, reconocer el espacio de comunidades en la comunicación y permitirles este acceso, ya que no para la mayoría de comunidades, como ya lo hemos dicho, y como representante de Pachacuti, que es uno de los que vamos liderando esto de la ley de comunicación, que se represente en ciertos porcentajes. Se presentaron 5 proyectos que fueron discutidos, se dieron a conocer, recibimos a cada una de las partes en esas técnicas. Se ha venido trabajando incansablemente para buscar un punto medio y desde ahí partir y que cada una de las personas que son parte de la comunicación sean involucradas y tengan una ley que pueda defender sus derechos y se pueda defender a cada uno de los ecuatorianos. Asambleísta Juan Fernando Flores, ¿por qué es necesario modificar la actual ley de comunicación vigente desde el año 2014? Bueno, es importante que se haga el cambio porque lamentablemente la ley que venía funcionando era una ley que más que ser de alguna manera garantista en derechos, era realmente regresiva y sobre todo que buscaba censurar desde el poder a quienes lamentablemente no les gustaba lo que se opinaba. Porque no solo se consolidó un consejo que se utilizaba para ejercer justamente desde la fuerza ese poder, sino que además todos los elementos que tenía la ley eran en materia restrictiva, con lo cual, ¿cómo se podía hablar de que existía libertad de expresión cuando realmente lo que teníamos era una censura institucionalizada a través de una ley? Y por eso para nosotros es fundamental desde la visión que tenemos de garantía de libertades y de oportunidades para todos, el que esta ley pueda ser modificada y que con ello podamos realmente todos los ecuatorianos sentirnos en paz y tranquilidad de que podemos estar tranquilos realmente en nuestro país, de que podemos opinar y que más allá de eso también vamos a garantizar que exista la corresponsabilidad desde la ciudadanía y desde los medios de comunicación en lo que es la responsabilidad sobre lo que decimos o lo que callamos. Asambleísta Jessica Castillo, la ley de comunicación actualmente, como lo conocemos, vigente desde el 2014, tuvo su primera reforma en el año 2018. Y allí lo que se hizo fue eliminar todo el articulado, todo el capítulo que tenía que ver con el tema sancionatorio, el régimen sancionatorio, y entre ello lo que era la Superintendencia de la Información y Comunicación, la Supercom. Y allí en ese debate se dijo que finalmente, como estaba la ley, ya se garantizaba la libertad de expresión, pero han pasado 3 años, 4 años ya, y no se ha garantizado aquello. ¿Cómo evalúa la aplicación desde el 2018 sin la Supercom a la actualidad la asambleísta Castillo? Por decirlo, hemos visto que en medios de comunicación todavía se habla de esta manera sin sancionatoria. Hemos visto a una persona que fue por un programa de televisión que se emitió en horas de la noche, discriminaron a una persona, se le habló, y lo único que se hizo en este programa, en este canal de televisión, suspender el programa que se estaba dando y no tuvo ninguna sanción. Entonces, sí creo y debe de discutirse o estamos discutiéndolo en la comisión, que garanticemos las sanciones por faltar los derechos, por insultar a las personas, por violar ciertos... ¿Debe haber sanciones? ¿Se debe sancionar? Por supuesto, tiene que ser sancionada la persona, el comunicador que se presente, un insulto, una vulgaridad, digámoslo así, que exista dentro de medios de comunicación, que den hacia las personas
como ya lo había dicho un compañero del movimiento indígena, el presidente de la CONAIE fue insultado, agredido por un programa que se estaba dando en un canal de comunicación, y lo único que hizo el canal de comunicación fue suspender el programa que se estaba dando, pero no tuvo sanción. Y creo y considero que tiene que ir plasmado en este nuevo proyecto de ley una sanción para quienes de alguna manera agredan, insulten, den un falso testimonio de mujeres, hombres, niños y adolescentes en los medios de comunicación. Y en este proyecto de ley tiene que ser basado a eso, en cuidar los derechos de los ecuatorianos, el derecho de las personas, en cuidar lo que se está diciendo y lo que se está haciendo a través de ley, que sea sancionatorio. Ok, asambleísta Flores, la misma consulta, ¿cuál fue la evaluación que tuvo la comisión desde el año 2018, cuando ya se elimina la Supercom, a la actualidad? La evaluación más que todo se hace en función de lo que hoy consideramos que deben ser los derechos que se garanticen a los ecuatorianos. La comisión recibió 5 proyectos de ley, hubo uno sexto que el CAL no dio paso por no cumplir con los procedimientos, y lo que hicimos fue la revisión sobre si era necesario reformar nuevamente esa ley o pasar a la ejecución de un nuevo cuerpo legislativo, donde allí con 8 de los 9 asambleístas se resolvió que era necesario pasar a la generación de un nuevo cuerpo legislativo, y el elemento principal es que justamente necesitamos darle nuevas garantías a los ciudadanos sobre el respeto de sus derechos. Que ocurra, como menciona la asambleísta Jessica Castillo, la figura de algo que es importante, que es esa corresponsabilidad, porque muchas veces también asumimos que las opiniones pueden ser dadas dentro de un marco de libertad de expresión, pero que no existe responsabilidad alguna sobre lo que se dice. Y allí tenemos un problema, porque al final del día, si bien la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos en general, hay algo que nosotros no podemos dejar de lado, que es la responsabilidad por nuestras acciones, y sobre todo cuando nuestras opiniones, desde los diferentes espacios de poder, de representación que podemos ejercer, tanto quienes estamos, por ejemplo, en la vida política, como quienes ejercen desde estos espacios de la comunicación, no asumimos que existe una responsabilidad hacia la sociedad sobre cada una de las cosas que ejercemos. Entonces, uno de los puntos que nosotros hemos considerado, y que al menos desde nuestra visión como gobierno, porque representamos a la bancada de gobierno, es que esta era una ley restrictiva en todo su sentido, y que necesitábamos darle un corte final y pasar al proceder a una nueva ley que nos permita, desde una visión amplia, desde una visión abierta, desde una visión diversa, como lo es hoy la Asamblea Nacional, el que se constituya este nuevo cuerpo normativo, y no desde aquella donde simplemente las opiniones no contaban, porque con 100 asambleístas se hizo y se deshizo en el país, y la ley tienen que realmente contemplar todas las visiones de lo que hace una sociedad y lo que hace realmente el Ecuador. Asambleísta Flores, le quiero entender. Es decir, entonces, en el Ecuador debe existir un régimen sancionatorio para los medios de comunicación que no cumplan con estos preceptos de responsabilidad ulterior, al menos, de no agresión al momento de emitir, sea sus opiniones y sus informaciones? Lo que tiene que existir es un sistema donde la autorregulación, es al menos la visión que nosotros planteamos en el proyecto de ley que presentó el presidente de la República, sea el punto fundamental a través del cual podamos establecer en nuestro país el hasta dónde realmente se puede proceder y hasta dónde realmente existe responsabilidad. Las visiones que se tuvieron durante el debate en la comisión es que el país quizás no estaba preparado para una visión de una autorregulación en sí, pero sí podíamos pasar a una corregulación, donde allí el planteamiento que se tiene en el proyecto de ley es justamente el que exista de ambas partes esa corresponsabilidad y podamos garantizar regulaciones donde realmente no sea restrictivo, no se llegue al abuso de lo que antes teníamos en la ley, pero tampoco se deje en la libertad y en la no responsabilidad sobre lo que se dice dentro de los medios de comunicación, entendiendo que hoy esos medios son los que influyen dentro de la sociedad y esos medios son los que influyen dentro de un país que sigue día a día desarrollándose y sigue día a día escuchando cada uno de los procesos que ejerce cada una de las personas. Asambleísta Jessica Castillo, ¿en el Ecuador es posible una autorregulación de los medios de comunicación?
No se quiere una autorregulación que quede a la libre voluntad del mismo, que contenga la información, sino que sea proporcional. En sí tiene que haber el control y la sanción, que no, digámoslo, que no desproporcional como se lo ha venido manejando en medios de comunicación. Y este es un debate que se está dentro de la comisión, que tiene que tener parámetros y tiene que ir fijada en la nueva ley que estamos planteando. Y nosotros, como organización, como movimiento, no estamos de acuerdo a la autorregulación y que quede a la libre voluntad de cada uno de los mismos, ¿no? Entonces espero que dentro de la comisión se llegue a tener estas líneas rojas, un punto de encuentro donde podamos discutir y podamos sacar una ley de comunicación que beneficie a cada uno de los ecuatorianos. La asambleísta Dina Farinango, si no estoy mal, presentó un proyecto de reforma a la ley de comunicación y precisamente ella, dentro de sus considerandos, señalaba que no es posible una autorregulación de los medios. Pero ¿qué fue lo que plantea la asambleísta entonces? Crear o fortalecer el actual Cordicom, que, bueno, también tuvo una última reforma recién en el año 2021, pero ¿qué fue lo que propone entonces la asambleísta Farinango allí? Asambleísta Castillo. Dina Farinango propone que sea un control, que no haya una autorregulación, y este punto se lo viene discutiendo como movimiento, como organización de la CONAIE, de Pachacuti, quienes nosotros estamos enfocados en hablar sobre el tema del control y la sanción de los medios de comunicación que se viene manejando en cada uno de los espacios, como lo hemos visto y como ya vimos en medios de comunicación que se insulta o que se agrede y no tienen ninguna sanción. El proyecto de la CONAIE, que fue presentado a través de la asambleísta Dina Farinango, de nuestra compañera, no está de acuerdo y ella, digámoslo, está sujeto a que exista un control en sí, pero no una autorregulación como se lo manifiesta. Okay. Asambleísta Flores, usted hablaba de una corregulación, es decir, deberíamos entonces entender que el Estado también jugará un rol al momento de sancionar a un medio de comunicación que incumple estas reglas. Esto parte de una propuesta que presentó la asambleísta Marjorie Chávez en conjunto al asambleísta Fernando Villavicencio, y el planteamiento es que debemos garantizar entre quienes hacen parte del Estado y quienes son vigilantes de cómo funciona ese mismo Estado, un equilibrio donde no haya un abuso de poder de ninguna de las partes. Ejemplo, la actual ley, que es la que estaríamos en estos momentos dejando atrás, establecía un sistema donde el presidente de la República era el único juez y parte que tomaba la decisión y simplemente en función de ello se actuaba. Uno de los puntos que nosotros consideramos que esto debe desaparecer, si bien la visión nuestra es que no debería existir ningún consejo, entendiendo de que hay que llegar justamente a puntos medios dentro de las visiones, el planteamiento que se ha hecho dentro del proyecto de ley es que quien asuma la representación del consejo sea realmente alguien que venga desde la visión de la sociedad civil y la veeduría, y que esto garantice que no sea un ente, ni que está desde la visión del gobierno para que los medios de comunicación tengan que arrodillarse ante quien esté sentado en la silla de Carondelet, pero tampoco existe una visión donde no hay ningún control o alguien que vigile. Por lo tanto, el planteamiento es que surja justamente desde la representación de la sociedad civil quienes ejercerían esta autoridad, y a su vez cómo se puede generar ese punto entre quien gobierna y entre quien vigila para poder generar esta corregulación y que no haya atropellos de ningún lado, porque esa es una de las visiones más importantes. Entonces, eso es algo que ha presentado la asambleísta Marjorie Chávez y que se ha complementado e integrado junto con la visión de los otros asambleístas y de los aportes que han hecho organizaciones civiles, organizaciones sociales que se presentaron ante la comisión, el cómo constituir un consejo que realmente sea más desde la visión de veeduría ciudadana y no desde la visión de imposición del poder o de atropellar y pisotear a los medios de comunicación. Cuando hablamos de representación, veeduría ciudadana,
hablamos desde la academia, de organizaciones sociales, no sé, que están representadas en gremios periodísticos, uno podría entender por ese lado, porque finalmente, claro, el espíritu del legislador es que vengan representantes de la sociedad civil, ¿de acuerdo? Y ya en la materialización, ya cuando se tenga que elegir, deberá reunir qué requisitos, de dónde básicamente podría venir asambleísta Flores. Bueno, justamente eso es parte del debate que se quiere y que se recogió durante el proceso del informe para primer debate, que es el entender cómo es la configuración. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí también existe una visión donde hoy tenemos una contraposición dentro de los mismos sistemas de los medios de comunicación, donde tenemos a los medios tradicionales, donde se incorporan los medios comunitarios, donde también se incorporan ahora aquellos medios que son las plataformas digitales y cómo entre ellas tienen que subsistir sin que ninguna de ellas atropelle a la otra. Por lo cual no es solo un tema de si el representante es de un medio en específico o si representa a un gremio en específico, sino que el cómo vamos a garantizar ello. Y eso es uno de los puntos que nosotros recogimos dentro de las propuestas que se revisaron durante las 19 intervenciones del Pleno de la Asamblea Nacional para justamente cómo vamos a configurar esto. Y dentro del plazo que tenemos de 30 días para seguir recibiendo las diferentes propuestas, vamos a seguir recibiendo igualmente la asistencia de las representaciones de estos tres espacios, pero también de la sociedad civil. Porque es que hoy ninguno de nosotros tendría la potestad de decir, esta es la única forma y este es el único punto de vista. Porque como mencionó, la nuestra es que no debería existir el consejo. La visión del asambleísta Marjorie Chávez es que debe ser un consejo mucho más ciudadano. La visión de varios asambleístas de Pachacutic y de Jessica, por ejemplo, me puede corregir, es de que tiene que incorporar los medios comunitarios. Es decir, tenemos una visión donde ahora, en la configuración donde ninguna bancada tiene el poder para imponer, tenemos que llegar justamente a consensos que nos permitan establecer cuál es el mejor camino y que a su vez esa sea la mejor representación de lo que ocurre en el país. Sin duda, y sobre esto quisiera preguntarle a la asambleísta Jessica Castillo. A ver, hemos pasado ya de la autorregulación, nos ha dado su criterio, ahora sobre la conformación de este consejo y cómo estaría integrado. ¿Cuál es la visión que maneja allí la asambleísta Castillo? Como ya lo había manifestado el asambleísta Flores, es uno de casi los puntos que estamos seguros y estamos de acuerdo, donde la ciudadanía también tendría que ser parte de este consejo, porque en ciencia cierta tenemos que tener esta participación igual con medios comunitarios, porque sabemos que tenemos que ser escuchados, pero también tiene que haber la parte que sea involucrada para que se pueda llevar a cabo cualquier veeduría, este control que se requiere hacer para que tenga de alguna manera validez, porque no podemos dejar espacios sueltos y decirlo. Vamos a poner solamente personas del gobierno aquí, personas que están involucradas acá, sino que también sería factible, o como ya lo hemos estado discutiendo en las mesas técnicas de las mesas de trabajo, una veeduría ciudadana. Y también en sí esto es importantísimo, trabajar de la mano con los ciudadanos, por lo que las veedurías ciudadanas es el fortalecimiento son fundamentales para los alternados. Es posible fortalecer en sí los medios de comunicación o la comunicación que se requiere dar. Es decir, buscaríamos un poco también tener a los representantes de estas organizaciones comunitarias, porque entiendo también que, por ejemplo, desde Chimborazo, desde la SOI mismo han surgido varias organizaciones sociales que están un poco más ligadas con lo que tiene que ver con el sector comunitario. ¿Ellos también podrían ser parte de este consejo, tener voz y voto en su momento? Por supuesto. Por supuesto, la ciudadanía es importante que sea parte de estos espacios, que participe para así fortalecer la comunicación, y lo que queremos es eso, la participación de cada uno de los ciudadanos para fortalecer su participación y la participación que se involucre en la comunicación. Ok, asambleístas, muy bien. Nos vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a
a continuar conversando con ustedes sobre estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, y uno de los temas que también está allí sobre la mesa de debate, la redistribución de frecuencias. Entiendo que también hay observaciones alrededor de ello. Así que sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos. Seguimos conversando con los asambleístas Juan Fernando Flores y Jessica Castillo respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación relacionados con estas iniciativas. Ahora se denomina Ley de Libertad de Expresión. Voy a empezar este bloque ahora con usted, asambleísta Juan Fernando Flores. Y bueno, hemos hablado ya sobre al menos dos aspectos que nos parece relevantes dentro de este debate: la autorregulación, la conformación del Consejo de Regulación, no sé si se seguirá llamando de esa manera, pero otro de los aspectos, la redistribución de las frecuencias. La Ley Orgánica de Comunicación actual determinaba que debería ser 33% medios públicos, 33% medios privados y 34% para los medios comunitarios. ¿Se mantendrá este criterio? ¿Habrán cambios sobre este aspecto, asambleísta Flores? Ahí nosotros tenemos dos visiones. La visión que se presentó como gobierno es que esto debe salir de este proyecto de ley y debe manejarse en una ley justamente que tiene que ver con lo que es la publicidad, promoción y las frecuencias directamente, para poder garantizar a través de una ley de telecomunicaciones cómo vamos a hacer la garantía de ello. Dentro del debate fue uno de los puntos que justamente presentaron varios asambleístas, entre ellos quien ha defendido mucho este tema es la asambleísta Jessica Castillo, y donde nosotros consideramos que justamente debemos conversar sobre cómo vamos a garantizar ello. Porque el punto de las frecuencias no es que no se quiera, por ejemplo, que los medios comunitarios tengan acceso, es que lamentablemente ha habido un abuso de varios representantes de los medios comunitarios en cómo se ha ejercido la ejecución de la frecuencia. Hemos visto cómo una sola persona puede llegar a tener hasta 15 o 20 frecuencias y que muchas de ellas son comunitarias, pero que al final del día, sí, se garantizó el espacio comunitario, pero bajo el control de una sola persona. ¿Hasta qué punto realmente fuimos garantistas de la libertad de expresión y de las diferentes posiciones? Entonces, uno de los puntos del debate que se tiene que generar de cara al informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que con ello ya sea ley, es cómo vamos a garantizar que realmente el acceso y esta distribución sea real y que se acabe estos pequeños monopolios que se han venido configurando en la visión, por ejemplo, de los medios comunitarios, en la visión de los medios privados, y garanticemos de esta manera un verdadero acceso a los espacios y con ello a la comunicación. Porque si no hacemos eso, simplemente habremos corrido la arruga de lo que ya tenía la ley anterior y realmente no habríamos garantizado que exista una verdadera distribución que facilite la libertad hacia todos los ecuatorianos. Asambleísta Jessica Castillo, usted es la proponente de esta iniciativa, que se mantenga al menos de esta redistribución en la ley de libre expresión. A ver, ¿cuál es la propuesta? ¿En qué consiste? Por supuesto, a ver, uno de los focos más importantes que hemos hablado y que hemos discutido en las mesas de trabajo y en las mesas que hemos tenido y las observaciones que se han entregado en sí dentro de la Asamblea, dentro de la comisión, es sobre el tema de los porcentajes. Bien es cierto que se habla y se ha dicho de los porcentajes a los medios comunitarios,
que sea el 34%, pero tenemos que establecerlo en el nuevo proyecto de ley. En el segundo debate se han dado las observaciones, se han dado ciertos criterios y que sean acogidos y que, como yo siempre lo he dicho y como lo he venido diciendo, no vaya a ser posible por ahí que tal vez vaya a salir en los medios privados un porcentaje más y los medios comunitarios queden en el 34%. Entonces, se garantiza para los medios comunitarios que se siga manteniendo este porcentaje, se siga defendiendo una lucha que viene siendo en cierta cada una de las organizaciones que lo representan y que se ha dado haciendo y es una lucha que se sigue defendiendo y tiene que estar plasmada dentro de la ley. Pero, asambleísta, ¿se cumple esta redistribución en la actualidad? ¿Se da como tal? ¿Los medios de comunicación comunitarios han tenido acceso a aquello? Y como decía el asambleísta Flores, ¿se ha evidenciado en los medios comunitarios tal vez este monopolio, la concentración de frecuencias en pocas manos del sector comunitario? Sí, ya está, o sea, ya se ha definido esto, se ha definido el 34% en los medios comunitarios, ya viene siendo distribuido como se lo ha venido planteando, ¿no? Pero en sí quiere que sea más, o sea, en sí los medios comunitarios tienen que estar establecidos por parte de ley para que se cumpla, a diferencia de los medios privados. Por eso es la preocupación de los medios comunitarios que con el nuevo proyecto de ley se tenga, digamos, en consideración a ellos con el 34% y tal vez a los medios privados mayor porcentaje. Una lucha histórica de cada uno de los que han defendido desde parte de las organizaciones es mantenerse con el 34% y que se garantice el derecho a cada una de los medios comunitarios, y conozcamos que los medios comunitarios sirven para ciertas comunidades que no tienen en sí comunicación con la ciudad. Niños y niñas aprenden desde parte de los medios comunitarios y es importante, por eso es esta lucha para ellos. Asambleísta Flores, le insisto entonces, ¿se ha puesto en evidencia esta concentración de frecuencias en el sector comunitario? Porque, a ver, hasta hace un par de años hubo todo este concurso para la reasignación de frecuencias. Fue suspendida en su momento por 2 ocasiones, si no estoy mal, por la Contraloría General del Estado en su momento. Luego hubo un nuevo proceso de reasignación de frecuencias, pero culminó allí en que quedó estancado. O sea, no hubo mayor información al respecto. A ver, ¿qué información maneja la comisión al respecto? Bueno, justamente a partir de la próxima semana ya terminará el proceso desde que se dio el primer debate y la recolección de todos los procesos, y ahí tendremos varias invitados que vienen justamente a socializar sobre este punto, porque quizás es uno de esos engranajes que tenemos que terminar de resolver para el informe en segundo debate. Y la información que se tiene es lo que mencionaba, que lamentablemente en lo que ha sido la distribución de frecuencias no ha habido la garantía de transparencia y termina siendo 1 o 2 personas las que terminan con un monopolio sobre ella, que cambian los nombres de las empresas, que cambian los representantes, que hacen procesos para que en los concursos se les siga asignando, pero al final terminan teniendo varias de ellas. Y yo creo que hay casos públicos, o sea, porque tampoco podemos hablar como si esto fuese un secreto. El exalcalde Yunda tiene al menos 11 medios y 11 espacios que fueron asignados donde ha habido dudas y denuncias sobre cómo fue el proceso de entrega hacia ello. Es decir, no ha habido una garantía real sobre la transparencia de esto, y son temas que nosotros tenemos que conocerlos para poder evitar que se vuelva a hacer. Porque es lo que mencionaba, lo peor que podría pasar es que aprobemos una ley, que iniciemos un nuevo proceso y terminemos exactamente en lo mismo. Porque ahí cualquier persona, especialmente quienes representan, por ejemplo, la bancada de UNES, que tiene una postura de que no exista nueva ley, sino que debería ser solo pequeños procesos de reforma a la ley, van a decir, al final no hicieron nada. Entonces, esos son uno de los puntos que vamos a tener, y tendremos al menos 2 invitados a la comisión que vienen a exponer justamente cómo no se garantizó la transparencia dentro de la entrega de las frecuencias y cómo vamos a garantizar entonces a través de estas denuncias procesos dentro de la ley para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Asambleísta Castillo, ¿es necesario mantener en este proyecto de ley de libertad de expresión la asignación de frecuencias o se debe buscar otra normativa legal de telecomunicaciones? Se menciona. Nosotros en la comisión estamos discutiendo este tema porque este tema sí nos hay el punto de encuentro, como ya lo ha dicho el presidente de la comisión, hay intereses solo reformatorios, hay intereses que se cree una nueva designación, pero se debe establecer lo que ya está estipulado en ley. Como ya lo he dicho, 34% para medios comunitarios y el 33% para medios privados. Y es lo que estamos... ¿En esta ley se debe establecer esos porcentajes? Por supuesto, sí, debe establecerse el 34% para los medios comunitarios y el 33% para medios privados. Es lo que se está, como lo he dicho, los medios comunitarios ha sido una lucha para poder tener estos porcentajes, y lo cual hemos venido trabajando desde el movimiento y las organizaciones que defienden este porcentaje. Asimismo, podría decirlo por los medios públicos y privados, no debería de haber una pelea o una disputa de reformarlo, ¿no? Sino se busca el interés y el beneficio de cada uno de los medios. Asambleísta Juan Fernando Flores, ¿qué pasa con los medios públicos? Hubo hasta hace un par de años con el expresidente Lenín Moreno la intención de liquidar el medio de comunicación público, Ecuador TV. ¿Se lo pretende reformular, eliminar completamente? ¿Qué pasa con los medios públicos? En el tema de los medios públicos hay dos temas que tienen que tratarse, uno que no va directamente en la ley y es justamente sobre los procesos que ya se llevaron en gobiernos anteriores, sobre lo que era la liquidación, despido o incluso lo que ocurrió con algunos procesos donde al final se sacó a la gente de los medios de comunicación y no se les dio ningún tipo de reparo o liquidación, o algo que permita realmente que tras la decisión que se tomaron en esos gobiernos se pueda justificar el cómo va a garantizarse el derecho de los trabajadores que lamentablemente ha sido violentado. Dentro de la ley lo que se sigue contemplando es que existan los medios públicos, pero sin que exista un sobrecontrol. Es decir, tenemos que entender que si bien hemos estado 14 años acostumbrados al mismo sistema, nosotros necesitamos empezar a romper ello y garantizar que exista menos proceso de censura, menos proceso de control, y eso implica que el Estado, el gobierno nacional y de alguna manera el Estado tiene que empezar a soltar los medios, tiene que empezar a garantizar que no exista un punto donde simplemente una mano es la que define toda la comunicación en el país, porque entonces quien esté sentado en el Palacio de Carondelet será quien define una línea única editorial, no exista libertad realmente sobre las posiciones y entonces lo que terminaremos teniendo es que tendremos un sistema donde la comunicación fue donde al parecer todo es bueno, al parecer no se puede discordar de lo que esté bien o esté mal de un gobierno, y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Porque si no entendemos que los procesos críticos tienen que darse para que justamente podamos mejorar desde la política lo que la política ha venido haciendo mal, simplemente no estamos haciendo nada. Así que en función de ello, los medios públicos tienen que tener un cambio en su estructura, pero no para tener mayor control, sino para tener mayor libertad de ejecución. Asambleísta Castillo, ¿es posible tener en el Ecuador medios de comunicación públicos? Y le hago esta consulta porque el principal problema es la fuente de financiamiento. ¿De dónde van a obtener los recursos precisamente para subsistir de haber el caso de un medio de comunicación público? Por supuesto, es un punto preocupante porque ya en periodos o años pasados vimos que solo se enfocaba para hacer cadenas, mitin políticos, se enfocaba en un gasto a lo personal, y cuando cierto canal decía no o eran sancionados, eran sacados del aire, millones de personas o personas que trabajaban en los canales se quedaban
se quedaban sin canal, pero debemos de recordar que los medios públicos deben mantenerse siempre porque son informativos, son canales y fuentes de trabajo para los comunicadores que lo están haciendo, pero es cómo se los lleva y cómo se los puede trabajar, o sea, para qué son en sí los medios públicos direccionados a dar la comunicación, a dar representación. No podemos que los medios públicos sean utilizados para mitin político cuando no le van a informar al país y se malgeneren los presupuestos que ya lo dices, Rubén. Entonces, para mi parecer, deben mantenerse los medios públicos, no deben desaparecer. Asambleísta Flores, ¿es posible tener medios de comunicación públicos en nuestro país, en el Ecuador, al menos con la experiencia que ya tuvimos de los años anteriores? Siempre que esto garantice, y obviamente la parte del recurso es la más difícil, siempre que la garantía de que el recurso no sea lo que defina la línea editorial, va a ser posible. Y yo sé que a veces es difícil decir, bueno, pero qué ingenuo pensar de que quien está poniendo la plata no va a poner al mismo tiempo la línea editorial. Pero es que eso parte de la voluntad política de quien lo esté haciendo, de quien esté ejerciendo el poder. De si quien está sentado allí realmente tiene la intención de que exista libertad de expresión o quiere que simplemente existan medios que lo aplaudan para poder decir que al final todo se está haciendo bien. Y esto no es un tema de hacerlo bien porque los medios me lo dicen. Es que al final del día, sea el gobernante que sea, si en la calle la sensación de la ciudadanía es que no se está haciendo bien, por más medios que se tengan, por más medios que se compren, por más medios que se pisoteen, que fue lo que se hizo durante estos 14 años, al final del día la gente tomará la decisión de castigar eso y sobre todo veremos cómo en las elecciones pasan procesos donde aquellos gobiernos son los que no regresan y son justamente los que le abren las puertas a quienes buscamos hacer la diferencia. A mí siempre me han dicho que hay que tener cuidado cuando se habla de la libertad de expresión de aquellos que son los primeros en buscar que te censuren, porque esos son los que van a buscar controlar los medios. Y eso es algo que nosotros queremos evitar. No porque hoy yo esté en el gobierno, no porque hoy tengamos una bancada a la que representamos en la Asamblea Nacional, porque el día de mañana estos espacios son pasajeros. Yo lo que espero es que el día de mañana podamos tener una sociedad libre donde podamos opinar y donde nunca más volvamos a sentir miedo por no querer decir lo que pensamos sobre lo que nos van a hacer. Asambleísta Jessica Castillo, ¿qué pasa con los medios de comunicación digitales? Hay toda una preocupación sobre que con esta normativa se podrían regular y algunos hasta censurar. ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Qué pasa con los medios digitales? Los medios digitales, como bien hemos visto, son transmitidos por redes. No hay un control, pero tiene que estar planteado en este nuevo proyecto de ley. La libertad de expresión es importante y no se lo estamos negando. No se está, como ya lo decía Juan Fernando, diciendo por un control que exista, tú tienes que producir o tienes que direccionar esto y se va con esa línea. Sino se trata de precautelar una comunicación que sea directa, lo que la ciudadanía quiere escuchar, lo que la ciudadanía necesita ser informados. No debemos de perder el horizonte ni los valores que tenemos que informar. En este caso, los medios digitales tienen que estar reglamentados con parámetros para que puedan tener una comunicación o direccionar o comunicar lo que la sociedad o lo que los ecuatorianos o como país queremos escuchar. Más no queremos poner, digamos, un membrete de decir esto vas a producir, esto no vas a producir, esto se va a decir, esto se va, porque no estamos para eso. Por eso hemos invitado a todas las organizaciones involucradas en comunicación, en medios digitales, para poder crear una ley que beneficie a cada uno de los sectores, a cada uno de los ecuatorianos, sin intereses personales y como se lo ha trabajado y se lo ha venido diciendo en la mesa de la comisión, sin beneficio de cada uno de los asambleístas, porque esta ley no se va a quedar los 4 años, esta ley va a perdurar, va a ser reformada, pero que tenga un interés para cada uno de los ecuatorianos, quienes van a informar y quienes vamos a ser informados. Asambleísta Flores, ¿es posible regular las redes sociales, el internet, en fin?
Yo creo que más allá de la intención que pueda existir por parte de algunas personas de querer regular, es algo imposible por dos elementos. Uno, porque desde que las redes sociales ya llegaron a nuestra vida como canal de comunicación, hoy tan fácil como crear una cuenta falsa para poder estar en las redes sociales es factible como para hacerlo y dañar a alguien. Ahí es donde está el gran debate, en esa línea tan delgada que se tiene sobre el cómo, si me pretenden censurar, cómo puedo brincar eso, o cómo desde la libertad que tengo también puedo hacer daño. Entonces yo creo que la regulación de redes sociales no debe ser el camino, debe existir un sistema que más bien permita enseñarle a la sociedad a generar esa diferenciación entre lo que es real y lo que es falso. Nuevamente, sé que es una visión un poco compleja, la gente tendrá un punto de vista donde dice, nuevamente hay un poco de ingenuidad en eso, pero es que al final del día hay otras sociedades que lo han logrado. Hoy, y sobre todo, por ejemplo, en la política, en las campañas electorales, las noticias falsas recorrieron todos los espacios y la gente no sabía generar la distorsión entre cuál es real y cuál es verdadera. El problema es que allí fue un espacio de tiempo muy determinado y donde podíamos de alguna manera generar los procesos de verificación. Ahí yo creo que no es el problema. El problema es qué pasa cuando estas noticias falsas ahora son malintencionadas con generar zozobra, con generar miedo, con generar una política de terror en la comunicación. Y ahí es donde nosotros no es que debemos pensar en cómo puede pasar eso, entonces encerremos a todos en sus casas y que nadie vea la realidad, sino más bien el cómo podemos generar canales seguros de información, canales seguros de comunicación y que esos sean los canales que la sociedad utilice. Porque ahí, por más noticias falsas, por más ruido que se haga, la gente va a recurrir al proceso oficial. ¿Cuál es el problema? Tenemos un déficit de institucionalidad, no de la comunicación, de toda la estructura del Estado, porque durante 14 años lo único que hicieron fue dinamitar en la sociedad esa intención de institucionalidad y de que realmente creamos en que puede existir gobiernos efectivos, pueden existir instituciones efectivas y hoy al día, y al día de hoy podemos creer más rápido en una noticia falsa que realmente en la institución. Eso es lo que debemos recuperar en el Ecuador y es lo que nos va a permitir realmente generar estos procesos de corregulación, de un manejo real de la comunicación y a su vez formalizar, institucionalizar para que no volvamos a tener algo como noticias falsas siendo las que definen el día a día de los ecuatorianos. Para entender entonces, asambleísta Jessica Castillo, una cosa será dejar la libertad a los usuarios para que emitan sus opiniones en las redes sociales, pero otra sí será la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación al momento de emitir información usando estas plataformas digitales. A ver, para mi parecer, debe haber una ley específica para los medios digitales, siempre y cuando, discrepo ahí un poco con Juan Fernando, no se trata de echar la culpa a los gobiernos pasados, sino se trata de brindar alguna solución por lo que estamos trabajando y tratando de decir esto es verdadero y esto es falso. Los medios de comunicación digitales, es bien cierto que se trata de Facebook, de Instagram, de Twitter, y lo que más utiliza la gente y las personas es el Twitter y los medios de comunicación para saber qué estás haciendo, para informar qué fue lo que pasó, y es la noticia inmediata que llega a hacer la información de cada uno de los que utilizamos para poder tener la información. Y siempre aquí hay que diferenciar los medios digitales y la libertad que tengamos para emitir nuestros criterios en redes sociales. Una cosa es que la noticia por un canal de televisión lo emita la información, y otra cosa es que yo malentienda o malinforme o quiera hacer un criterio en redes sociales. Para mi parecer, tiene que existir una ley donde garantice y reglamente los medios digitales para poder conocer y saber qué es verdad, qué es mentira, sin echar la culpa a un gobierno pasado o tratar, sino más bien como comisión y como asambleístas jóvenes, asambleístas nuevos que estamos, buscar de tratar de solucionar problemas que han existido en el pasado y no echarle la culpa sin dejarlo ahí, sino buscar una reglamentación en medios digitales. Bien, entonces, insisto, asambleísta Flores, un poco para ir entendiendo este debate que sin duda generará bastantes o varios criterios.
Una cosa serán las redes sociales, estas plataformas que sirven para la difusión de información por parte de los usuarios, pero otra distinta será ya un medio de comunicación institucionalizado que sea el responsable de emitir información con las características, verificación, contrastación, investigación, que precisamente utilice el Internet, pero que estos medios de comunicación sí deberán sujetarse a ciertas normas que podrían establecerse en esta ley. Ahí sí vamos un poco de la mano con lo que menciona la asambleísta Jessica Castillo, que es que nosotros también consideramos que esto no debe ser tratado en este proyecto de ley, sino en otro proyecto de ley, porque los medios digitales justamente no son esos medios convencionales, que es como los conocemos, o que tienen que ver sobre los institucionalizados. Y ahí sí tendremos que tener un gran debate sobre incluso cómo establecer la responsabilidad. Porque, ¿qué ocurre? Les pongo un ejemplo. Cuando una cuenta de Twitter menciona algo que puede generar una calamidad social o puede generar, quizás no en el ámbito nacional, pero sí en una parroquia, sí en una comunidad, una afectación donde terceros terminan afectados incluso, por ejemplo, por hechos de xenofobia. ¿Cómo estableces la responsabilidad y cómo garantiza el gobierno y el Estado a su vez que no se generen procesos de vulnerabilidad para quienes fueron afectados, pero también que se genere responsabilidad quienes a través de una cuenta falsa generaron ese proceso? Y ahí sí tendremos que tener un debate sobre esa línea tan delgada de hasta dónde podemos nosotros verificar, buscar y de alguna manera entrar dentro de la dinámica para ubicar a los responsables. Y ahí es donde sí vamos a tener un debate sobre seguridad y ciberseguridad, que yo creo que va a ser importante inmiscuirlo dentro de este proceso. Porque esto no es un tema solo de decir, si un medio de comunicación utiliza un tweet que es falso, tiene que pedir disculpas. No es solo ello, es todo lo que genera en trasfondo. Entonces, eso sí deberá ser tratado con responsabilidad y con un gran debate en otro proyecto de ley, porque hay elementos de ciberseguridad, de suplantación de identidad y otros elementos que creo que deben ser contemplados y tomados con esa exactitud para poder garantizar que la ley sea lo más efectiva posible. De acuerdo, asambleístas, del tiempo se nos vino encima, nos quedan apenas ya 2 minutos. Les voy a solicitar ya conclusiones. Asambleísta Jessica Castillo, conclusiones, expectativas de este proyecto de ley que entendemos ya en los próximos días. La Comisión de Relaciones Internacionales empezará con la elaboración del informe para segundo debate, por favor. Así es, con todo ya lo que hemos dicho, hemos discutido y hemos hablado, se han acogido observaciones de cada uno de los asambleístas que trabajaron, fueron partícipes de sociedad civil en el primer debate. En el segundo debate también se va a acoger, se va nuevamente a buscar soluciones de esas líneas rojas, de esos puntos para poder armar un proyecto de ley de comunicación que sea beneficioso para cada uno de los involucrados, cada uno de los sectores, y así podamos o logremos construir juntos una ley de comunicación para resumir el nombre y el tema, que sea amplio y que tenga una estructura con venga beneficioso para cada uno de nosotros los ecuatorianos, y decirles que cada uno de nosotros tenemos la voluntad política, el interés social, que esta ley de comunicación salga en beneficio de cada uno de los ecuatorianos. De acuerdo, asambleísta Jessica Castillo, bien allí sus conclusiones. Asambleísta Juan Flores, igualmente sus conclusiones, expectativas de este trabajo que lo viene realizando la Comisión de Relaciones Internacionales desde el año pasado. Yo creo que lo que más rescato de este proceso es que hemos logrado conciliar justamente las diferentes visiones, entendiendo, como menciono, que tenemos una diversidad de puntos que justamente tenemos que tratar y que eso es lo que va a tener que acoger la Asamblea Nacional. Las expectativas que tengo es que logremos justamente conciliar ese consenso desde la visión de cómo vamos a garantizar que realmente esta sea una ley de libertad de expresión y donde dejemos atrás ese capítulo de censura y persecución que se tuvo muchas veces, no solo a medios, sino también a quienes se expresaban, y que eso es algo que nosotros tenemos que cambiar en la historia. Así que dentro de este proceso lo que esperamos es que en las próximas semanas como comisión no solo podamos avanzar en las diferentes informaciones que hemos recibido de los asambleístas, sino de la sociedad civil
para establecer ya en un solo informe lo que será este proyecto de ley final que bajará al Pleno de la Asamblea Nacional y donde logremos realmente un consenso que establezca, como mencioné, la libertad de expresión para el país, que es algo que a veces suena muy pequeño, pero es muy importante cuando hablamos de democracia y de garantizar que seamos una sociedad más libre, con mayor oportunidad y en especial con mayor futuro. Asambleísta Juan Fernando Flores, ¿existe una fecha tentativa para ya la entrega del informe para segundo debate y la discusión definitiva en el Pleno de la Asamblea? Nosotros esperamos que esto esté finalizado a finales del mes de febrero y ya en las primeras semanas de marzo podamos tener directamente el informe para segundo debate en el Pleno. De acuerdo. Asambleístas Juan Fernando Flores, Jessica Castillo, les quiero agradecer por estar con nosotros en tercer debate y un poco conversar sobre este proyecto de ley de libertad de expresión que está en construcción al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros, por acompañarnos estos minutos. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.